Hola amigos, hola amigas, con la llegada del buen tiempo y el calentamiento de las aguas, los depredadores como la lubina comienzan a cebarse mucho más en superficie, y esto implica que señuelos como los paseantes se vuelvan mucho más efectivos. Hoy me gustaría daros una serie de consejos que puedan ayudaros a elegir una caña para pescar a esta disciplina de topwater. Acompañadme. Pues bien, nosotros consideramos que son 5 los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una caña para pescar con paseantes. En primer lugar, la longitud. En segundo lugar, el peso. En tercer lugar, la acción del blanc, es decir, si la caña es más dura, más blanda, más de punta, más parabólica. En cuarto lugar, la acción de lance, es decir, los gramos que son óptimos para lanzar con esta caña. Y en quinto lugar, el tamaño de la empuñadura, es decir, la distancia que hay desde la posición central del carrete hasta el final del mango. Ahora vamos a tocar todos estos aspectos en más profundidad. Analizando el primer aspecto, es decir, la longitud, nosotros pensamos que la longitud ideal de una caña para pescar con paseantes debe oscilar entre los 2,10 y 2,40, siendo las más indicadas pues las de 2,30, 2,35, 2,38. ¿Por qué la longitud es importante? Porque a la hora de imprimir jerks a la caña, a la hora de imprimir tirones a nuestro paseante para que ejecute el walking the dog o el movimiento que queramos que lleve a cabo, si es muy larga la caña nos va a fatigar mucho la muñeca. No es lo mismo hacer movimientos de muñeca con una caña de 2,10 que con una caña de 2,90. Evidentemente con 2,90 nos va a resultar mucho más complicado y vamos a tener menos control sobre el paseante. Por eso estimamos que la medida fundamental, longitud idónea, pues anda sobre los 2,35. El segundo factor a tener en cuenta va a ser el peso. De la misma manera que la longitud afecta a una posible fatiga y a una posible falta de control sobre el señuelo, el peso también nos va a fatigar. Cuanto más peso, más nos va a fatigar la muñeca. Entonces, por ejemplo, esta que yo tengo aquí tiene un peso de 124 gramos. Pues lo ideal, que no sobrepase los 150 gramos. Cuanto más ligeras, menos nos va a fatigar el movimiento que tengamos que ejecutar a la hora de pescar. El tercer factor a tener en cuenta es la acción general de la caña. ¿Qué se le requiere a una caña de paseante? Se requiere que tenga una acción de punta y una acción rápida, que la caña sea bastante rígida, tirando a rígida. ¿Por qué? Porque a la hora de transmitir movimientos al señuelo, si la caña es muy blanda de punta o muy parabólica, estos movimientos los va a absorber la caña, con lo cual no va a llegar la energía que nosotros intentamos transmitir al señuelo para que ejecute los movimientos, no va a llegar tan directa. Parte de esa energía los va a absorber la caña. Por eso, para tener un control mejor sobre el paseante, conviene que la caña tenga una cierta dureza para que cada movimiento que nosotros imprimamos, por pequeño que sea, le llegue al señuelo. Cuarto factor a tener en cuenta, la acción de lance de la caña. Estimamos que el rango de acción de lance que debe tener la caña es entre los 5 y los 25 gramos. Por ejemplo, esta de Majorcraft, esta tiene una acción de 5,25, me parece que se ve ahí. Vale, puede ser una acción de 7,28, puede ser una acción de 10,30, 10,35, dependiendo el tamaño de los paseantes que vamos a utilizar. Pero una acción de 5,25 es una acción muy acertada. Y por último, el quinto factor a tener en cuenta es el tamaño de la empuñadura. La distancia del centro del carrete al final de la caña. ¿Por qué es importante este factor? Porque a la hora de ejercer movimientos con la muñeca, si el talón es muy largo, nos va a molestar. ¿Qué conviene? Que el talón no sobrepase el codo, ¿vale? En este tipo de cañas conviene que el talón no sobrepase el codo para que nosotros, a la hora de imprimir movimientos con nuestra muñeca, no nos estorbe y no nos incomode en el brazo estos movimientos. ¿Cuál es la posición ideal? Pues la posición ideal no hay una exacta, pero bueno, esta por ejemplo tiene la posición del carrete con respecto al final de la caña a unos 30 centímetros, se puede apreciar en esta regleta, no sé bien de ahí, pero bueno, son 30 centímetros. Pues es unos 30 centímetros, entre los 25 y los 35 centímetros. De ahí no debiera sobrepasar la posición del carrete. Bueno, esperamos que estos aspectos que os hemos comentado os puedan servir de ayuda a la hora de elegir vuestra caña de paseantes. Muchas gracias y un saludo.